Patilla, ¿cierto? En la articulación fémoro-tibio patelar. Es una articulación bastante grande que muchas veces también se lesiona, ¿cierto? Las ventajas de la babilla, ¿cierto? Es que sus estructuras, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la pastilla, son bastante más grandes, entonces es más fácil poder evaluar. Lo que puede complicar un poco es que, si bien en babilla ocupamos mucho el transductor lineal, ¿cierto? A veces se hace necesario en algunas vistas, y dependiendo de la envergadura del caballo, utilizar, ¿cierto?, un transductor convexo, ¿cierto?, que tenga una mayor penetración, es decir, un menos miliamperaje, ¿ya? Megahercio, megahercio. Ahí viene un punto. Adelante, pase. Entonces, estamos recién empezando, tranquilo. ¿Cuándo vamos a tomar ecografía en esta zona? ¿Cierto? En claudicaciones referidas a esta articulación, efusión sinovial, muchas veces los caballos no están ni siquiera cojos, pero la de la babilla. ¿La de la babilla? La babilla, sí. Y presentan efusión sinovial, ¿cierto? Ni siquiera están cojos, pero se hace necesario hacer tomar ecografía porque a veces hay algunos daños, algunos trastornos, ¿cierto?, que son evaluables con ecografía. Acuérdense que, como lo hablábamos en radiología, hay algunas estructuras como por ejemplo el hombro, el codo, la babilla, que se hace tanto un examen radiológico como ecográfico. Siempre tienen que ir los dos para ir comparando, ¿cierto? Y descartando, confirmando algunas de las situaciones que en algún examen se ve y en el otro no, o que se ven los dos exámenes. Como examen precompra. El examen precompra, ¿cierto?, como ustedes saben, es el examen que se hace a los caballos antes de comprarlo, es como una revisión técnica. Entonces hay algunas disciplinas, como por ejemplo los caballos de salto, los caballos de polo, que es una articulación que es fundamental, ¿cierto? Ahí está el embrión del caballo, ahí está la palanca, es una de las palancas importantes. Entonces, el caballo de salto no se entiende un examen de precompra si es que no hay, ¿cierto?, radiografía, muchas veces ecografía de la articulación patelar. Por el día uno ya está medio frío. Y cuando hay traumatismo en la zona, ¿cierto? Cuando los caballos se golpean a nivel de la babilla, que se yo, en un camión, se resbalan, se golpean, caballos de polo cuando les llegan pelotazos, los mismos con los palos y eso. La preparación del paciente es muy similar, ¿cierto?, a todas las otras cosas que hemos visto, ¿cierto? Se hace necesario rasurar la zona, dejarla lo más limpia posible, ¿ya? Fijándose principalmente, ¿cierto?, desde dónde va la articulación. Al igual que como veíamos en radiología, uno tiende a engañarse un poco y piensa que la articulación está un poco más arriba de lo que uno ve, porque justo está la curva de la patela, es más abajo. Entonces, para eso palpen la tibia hasta donde se acaba la tibia y ahí saben que ahí está la mitad de la articulación. Entonces ahí rasuran todo eso, ¿cierto? Principalmente el aspecto más bien anterior, lateral, medial. En caballos de carrera, en algunos caballos de salto también, a veces no es necesario rasurarlos, solamente con abundante alcohol, ¿cierto?, van a provocar el efecto similar de rasurarlo. Ahora, en algunos caballos corraleros o en caballos a lo mejor que generalmente no se rasuran, pero si están en invierno, tienen pelaje de invierno, que es un pelaje mucho más denso, ¿cierto?, y sí se hace necesario rasurar. Debemos, como hablábamos, ¿cierto?, elegir el transductor. Muchas veces estas son ecografías que se hacen con estos dos tipos de transductores, ¿cierto? Tanto el lineal, para ver estructuras mucho en forma más definida, pero que están más superficiales, y a veces, si necesito ver estructuras más profundas, puedo combinarlo con un transductor convexo, sobre todo si los caballos son más bien grandes, ¿cierto? El caballo a lo mejor de un tamaño mediano, como un caballo corralero, a lo mejor perfectamente me permite poder hacer casi todo, no todo, pero casi todo con un lineal, siempre y cuando, ¿cierto?, su frecuencia me dé para poder profundizar un poquito más, ¿cierto? Hablamos de frecuencias de 7 hacia abajo, no sé, a veces menos. Más claro. Anatómicamente hablando, ¿cierto? Anatómicamente hablando, sabemos que esta articulación está conformada por el fémur, ¿cierto?, la patela, que es la rótula, podemos decir, ¿cierto?, y la tibia. En el caballo, ¿cierto?, es una articulación que tiene estructuras que son muy fáciles de poder delimitar. Incluso algunas se palpan en forma muy fácil, ¿cierto? Una de ellas son los ligamentos patelares, que tenemos el ligamento medial, el ligamento medio o intermedio, ¿cierto?, el ligamento lateral. Tenemos los ligamentos colaterales, tenemos los meniscos. Y dentro de esto tenemos el ligamento cruzado. Los ligamentos cruzados que son todos en general, ¿cierto?
poco. Disculpen, pero aquí estoy. Ahí tenemos, ¿cierto?, la tibia. Sabemos que la tibia, donde está la fíbula, es el aspecto lateral, el otro lado contrario es el aspecto medial, ¿cierto? En la tibia, en el caballo, vamos a tener, ¿cierto?, que en el proceso sagital de la tibia se van a insertar, ¿cierto?, ligamentos cruzados. En la parte del cóndilo medial de la tibia vamos a tener el menisco medial, ¿cierto? En el aspecto dorsal proximal de la tibia, ¿cierto?, donde está por delante, o sea, por el lado de la cresta tibial, vamos a tener el ligamento patelar intermedio. En la parte lateral vamos a tener el ligamento colateral, que se va a unir, ¿cierto?, desde esta parte de la tibia al fémur, ¿cierto?, colateral lateral y colateral medial. Ahí tenemos el ligamento intermedio, ¿cierto?, que va desde la patela o la rótula, como quieran llamar, ¿cierto?, a la tibia. Ahí están los meniscos, ¿cierto? Fíjense que el menisco lateral tiende a ser un poquitito más delgadito que el ligamento, que el menisco medial, ¿cierto? Se lesionan mucho los meniscos, etc. Es una articulación grande que tiene varios sacos articulares, también son todos conectados, pero tiene varios sacos articulares. De hecho, ahí tenemos la cápsula articular, ¿cierto?, de lo que es la fémuro tibial. El saco femorotibial lateral. Femorotibial lateral del receso, ¿cómo se llama? Lateral. La cápsula articular de la femoropatelar. Entonces son todas estructuras que hay que ir viendo. Muchos de estos son, esta es una articulación también que tiene alto líquido, ¿ya? Porque por la razón obvia necesita tener buena presión intraarticular y buena lubricación, etc. Entonces también no es lo mismo tomar una ecografía de esta zona de acá, que sabemos que hay poco líquido, a una ecografía en esta parte de acá, que sabemos que hay alto líquido, ¿ya? Eso también nos va a ayudar bastante. Un video bien latero, hay otro más que espero recuperarlo luego, ¿cierto?, que está en mi pendrive, está en Facebook, sobre cómo hacer una ecografía. Generalmente estos son exámenes, como hablábamos, que hay que preparar el paciente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muchas veces hay caballos que están acostumbrados al manoseo de esa zona, y los que no, hay que obviamente administrar algún sedante. Hay que tratar de colocarse, ¿cierto?, en una forma, si el caballo está sedado y está todo bien, perfectamente te puedes sentar, muy cómodo. Si no, ¿cómo se llama?, estar parado, cosa de que el caballo, si se mueve, puede salir arrancando con el equipo y todo, ¿cierto?, con el cable arriba detrás del cuello. Generalmente, un caballo que tolera una ecografía y que está, ¿cierto?, con tranquilizante, perfectamente se puede hacer en forma muy fácil. Lo ideal también es anudar o vendar la cola, porque el caballo a veces se cosquilla, empieza a mover la cola y te puede pegar un colazo en los ojos, o qué sé yo, y eso duele y no. Entonces, ahí tenemos que, si se fijan, tanto con un ecógrafo lineal como con un ecógrafo convexo van a hacer las dos. Y ahí que incluso hay un microconvexo, porque generalmente son convexos, microconvexos. Hay algunas estructuras, ¿cierto?, dependiendo del transductor. Por ejemplo, el transductor lineal a veces se puede ver muy bien en algunos caballos los meniscos, pero en otros caballos no se ve nada, o sea, muy poquito. Entonces ahí tengo que utilizar el convexo. Y lo otro es que, como vamos a ver estos exámenes con la idometría de algunas articulaciones, hay que ver que en el caballo en estación, y también con el miembro de flexión. Con el miembro de flexión a veces tengo más espacio para poder observar meniscos, por ejemplo, ¿ya? Tanto de flexión como flexión, ahí lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Apúrate, mucha lata, mucha lata, mucha lata. Bien. Ahí está la traducción. Lavar toda la zona alrededor para evitar la suciedad entre el contacto de la zona sujetada.
hay mucha espuma a la zona, recomiendo imagen, ya que ocasionará un empeoramiento de la calidad de la imagen. Aplico un poco de gel por toda la zona que voy a coreografiar. Una vez que hemos aplicado el gel, me limpio en el pantalón. Y colocamos gel en el cabezal del cuestión del transductor. Como la articulación uno tiende a perderse, hay que palpar la parte de la tibia. Sostengo el transductor con los dedos índice y pulgar y utilizo los demás dedos para palpar la pata y ver dónde me encuentro. En este momento estoy palpando la porción proximal de la tibia. ¿Qué es lo que voy a elegir? Porque casi si no uno se pierde. Empieza a ir, ¿dónde estoy? Lo más fácil palpar la tibia. Ahí. Entonces, para esta ecografía, ¿cierto? Hay que hacer un barrido. Te vas así, dependiendo si es derecho que esto. Pero hace un barrido por línea. Y después por cada estructura, ligamento medio, colaterales y qué sé yo, ¿ya? Bien ordenado. En los diagnósticos por imagen hay que ser ordenados, siempre mantener un protocolo. Usted, el que más le acomoda, si van de adentro para afuera, de afuera para adentro, arriba, abajo, de abajo para arriba, pero ordenado, para que no pierdan ninguna estructura que no vean la imagen. Porque si ves una estructura, si no dejas de ver una parte donde puede haber una lesión, el examen no tiene ningún sentido. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto? Esto es una imagen de cómo se ve un menisco medial, ¿cierto? Perfecto. Ahí, ¿te fijas? Ahí tienes fémur, ahí tienes tibia, ahí bien tienes menisco. Menisco, ¿cierto? Ahora puedes visualizar el fémur, porque está... Claro, viste, ella lo usa como imagen de referencia, ahí sabe que ahí partió, por tanto de ahí en adelante es el barrido para allá, barrido para acá. Ya. Ahí puede ver el ligamento colateral, ¿cierto? Ahí, se le pierde. Es una forma muy buena de hacerlo, ¿cierto? Que tú vas a buscar una estructura y después vuelve al punto de partida. ¿Vale? Entonces sabes dónde está partiendo. Ahí estamos viendo el ligamento por la zona más o menos donde está el ligamento medio patelar o intermedio, ¿cierto? Ligamento rotular intermedio o patelar. Está ahí, que es bien evidente, guatón. El medial sí un poquitito más evidente, ¿cierto? Ahí está. Un corte transversal. ¿Se fijan? El ligamento. Se fijan la estructura ecogénica que tiene como un puntillado, en cambio el tendón es mucho más parejito, en cambio el ligamento tiene un puntillado. Y ahí está, ¿cierto? Evaluando, y me imagino yo, el mediano. Ahí. Tú puedes ver la zona de inserción, tanto en patela como en la tibia, ¿cierto? Estos ligamentos, viendo cortes tanto transversales, pero principalmente longitudinales, ¿ya? Longitudinales. Yo creo que voy a hacer una ecografía con video y lo voy a dejar en internet. Ustedes los niños no van a hacer clase. Lo explico con primas. Ahí está la inserción distal en la tibia. Me llegan las fibras hacia los huesos. Distal longitudinales de los ligamentos. Ahí. Bueno, aquí estamos viendo, ¿cierto? Que se puede, ahí está muy rápido, ¿cierto? Pero generalmente hay que evaluar puedes evaluar todo, incluso la inserción se puede evaluar de los colaterales, de los dos, tanto el medial como el lateral, la inserción de los ligamentos rotulianos o patelares, ¿cierto? Tanto a nivel de la patela como a nivel de la tibia, importantísimo. Los meniscos, tanto el lateral como el medial, ¿ya? Y es necesario, ¿cierto?, que alguien también te levante la pata para hacer una ecografía, ¿cierto?, con el miembro flectado. ¿Por qué? Porque te permite observar más cosas, porque hay más espacio articular, sobre todo en el nivel de menisco, y si tiene un buen equipo y buena llegada, incluso esta parte del ligamento cruzado, ¿ya? No sé qué va a hacer con el conductor ahí. Me asustó el video. Ah, ya bueno. Entonces ahí está en flexión, ¿ya? Está en flexión el miembro.
¿Ya? Entonces ahí, fíjense que es más fácil poder evaluar algunos ligamentos que incluso hay ligamentos que en estación tienen un grado de tensión, ¿cierto? Pero a veces si tú los tensas más, se hace evidente a lo mejor algún separamiento de fibras o algo que puede estar que es la misma lesión. Entonces hay que hacer el examen en estación y con flexión, ¿ya? Lo mismo también se me olvidó a lo mejor decir, creo que se lo dije, no sé, no habla tanta cosa, a nivel de la zona metacarpal palmar. La ecografía hay que hacerla con el caballo en estación y también elevar el miembro y hacerlo con el caballo en flexión, porque así en flexión están los tendones más laxos, en estación están más tensos, ¿ya? En este caso al revés, en la flexión hay más espacio y los ligamentos pudieran estar un poco más tensos, ¿ya? Entonces tengo, por ejemplo, patelar, ligamento patelar intermedio, ¿cierto? La inserción proximal, la inserción en la tibia, ¿ya? Ahí está la tibia y ahí vemos cómo se inserta el ligamento. Se ven las fibras ligamentosas insertándose en el borde de la tibia. ¿Se ven o no? Es evidente. Aquí vemos el ligamento. Miren esta zona, ¿cierto? Ligamento patelar intermedio. Hay edema ahí, ¿cierto? Hay zona anecoica. Miren la zona con la vista longitudinal, toda esa zona que es más hipoecoica que la de acá. Ahí hay daño en el ligamento, ¿cierto? Mira acá, ligamento lateral, patelar lateral. El ligamento patelar lateral es más delgadito, es más ancho pero más delgadito, es como una tabla. Entonces a veces cuesta poder ubicarlo un poquitito, ¿ya? Mira aquí este cómo está dañado. Okay. Ahí viene santo. Meniscos, ¿cierto? El menisco medial. Ahí tenemos el fémur, aquí tenemos la tibia, aquí tenemos el menisco, ¿cierto? Menisco normal. Mira acá cómo está este menisco, todo destrozado. El menisco lateral, ¿cierto? Que se ve mucho mejor con el aparato a veces flectado. Fémur. Ligamento colateral, que es el que está acá, pasa por el lado del menisco, etc. Son imágenes más bien básicas de lo que uno puede observar. ¿Ya? Observar. Quedamos al día con todas las otras series. Algo muy rápido. Le subí la nota de la prueba. Hay unas pruebas muy buenas y otras muy malas. Yo creo que tienen que estudiar más para la segunda. ¿Cuándo es? Ahora, segunda. No recuerdo. Tengo que verlo para que lo tenga anotado, pero falta todavía. En la segunda prueba va a entrar ecografía y lo más probable es que endoscopía también. Pero vamos a ver cómo vayamos avanzando. Yo no sé si les acomoda que hagamos un control antes y dejamos la prueba solo para la prueba, no pasa el control, o hacemos la misma modalidad. Bueno, puede ser la opción de la prueba si uno lo queda por separado, porque lo personal. No, la prueba chica por separado. O en mi caso, yo darla así. No, todo el curso póngase de acuerdo, no voy a estar corrigiendo de una forma u otra. Quieren que en la prueba grande hagamos el control aparte, la misma prueba, o hacemos la próxima semana un control. No. La prueba de mi hija. Ustedes cojan el control en la prueba. Profe, disculpe, ¿la nota de la de Raíz la subió? Sí. Sí. Está en la casilla que dice 20%, algo así, que vale menos que la de perro. Caballos vale menos que perro. Perdón, que animales menos. Voy a pasarles lista. Y siempre tengo que decir ustedes como se